¿qué es lo que todos queremos? Otra vez les digo, dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho mi Padre que está en los cielos. Te lo digo, te lo dijo primero Cristo en un término espiritual, pero luego te lo explica con un ejemplo. Te dice Cristo en el 18, todo lo que ates aquí en la tierra, todo conflicto que tengas, porque viene con un contexto, todo conflicto que tengas aquí en la tierra te ata, te detiene, te estorba, no te deja avanzar. Todo conflicto emocional, toda ofensa, todo problema, toda dificultad, todo enojo, todo rencor, toda ira, todo pleito, toda enemistad, todo aquello que ocasione un perjuicio, un problema, te detiene si no hay un perdón de por medio, si no hay una conciliación de por medio. ¿Por qué pongo este texto de antesala? Porque está hablando Cristo diciéndoles, te lo explico pues, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, o sea, va la persona ofensora o la ofendida con el ofensor y le dice, me hiciste esto y esto. Y aquel no lo recibe y le dice, mientes. Bueno, tú ya vas a venir con testigos. ¿Sabes qué? Quiero arreglar las cosas por el reino, por la iglesia, por la palabra, porque somos cristianos. Y aún así se resiste la persona, ahí ya se tiene por publicano, pero esta persona hubo testigos de por medio de que él o ella intentó arreglar las cosas. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Que el perdón y el arreglar las cosas no depende tu crecimiento de la otra persona, depende de ti, depende de mí. Él o ella va a ser como publicano, como gentil, hasta que un día entienda. Y entonces dice Cristo, pero si se ponen de acuerdo, uy hermanos, lleve eso al matrimonio. Si los dos, en vez de estarse peleando, se ponen de acuerdo, dice, cualquier cosa que me pidan, les será hecho. Y se acabaron los amenes. ¿Por qué pone esa premisa a esa promesa? Porque hay un poder increíble en el estar de acuerdo, hermanos. Hay un poder increíble en la armonía. Porque dice la palabra, usted lo sabe en el Salmo 100, que donde están unidos los hermanos en armonía, ¿qué envía el Señor ahí? Bendición y vida eterna. Pero una casa en pleito, en división, en ira, en contienda, ahí gobierna Satanás, hermano. Con todo y que digamos que somos cristianos, ahí gobierna Satanás. El título de esta palabra de esta mañana se llama La oración es la llave. Y la verdad que cuando hice una pequeña publicidad, en ese momento me agarró la chistosada y ya les puse otra pestañita por ahí. Por amor de Cristo, no la pierda. Si la oración es la llave, por favor, no la pierda. Usted sabe que ha perdido llaves de lo que estoy hablando. ¿Quién ha perdido llaves? Por favor, no vayan a perder la oración, que es la llave de bendición para tu casa y para tu vida y para todo lo que planeas hacer. Con este principio, hermanos, porque dijo la palabra en el versículo 20, y concluyo en esta introducción, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La oración es la llave, hermanos. No nos equivoquemos. Pues ¿a qué vino Cristo Jesús aquí a la tierra? Era muy definido y claro su propósito y su proceder también. Porque Él vino aquí, sabía que venía a morir, hermanos. Y yo le pregunto a usted, ¿usted sabe que va a morir? Igual que Cristo. ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué aferrarnos a las cosas que no nos vamos a poder llevar, ni nos van a servir de nada a donde vamos a ir a tener una morada eterna? Por principio, tenemos ese parecido con Cristo. Cristo sabía que venía a morir. ¿Y sabe qué? Usted y yo también sabemos que vamos a morir. ¿Qué mejor? Haciéndolo, cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Le parece mejor?
Sería mucho más gratificante y satisfactorio caminar viviendo los días que estén marcados para nosotros, esforzándonos, hermanos. No digo que lo hayamos alcanzado todo ya, decía Pablo, pero me esfuerzo en caminar, prosigo al blanco. Hermano, por amor de Cristo, no tiremos la toalla, no perdamos esa llave, porque es la llave de la oración la que nos conecta con lo eterno. Hace poco, un hombre de Elohim compartió de la oración en este púlpito y daba su testimonio. ¿Y sabe cuándo pudo él ser transformado? Orando. ¿Cuándo recibió la dirección? Orando. ¿Cuándo esperamos que el Señor haga algo en nuestras vidas? Hermanos, orando. No nos cansemos de buscar del Eterno en la oración. No descuidemos esa parte. ¿Sabe? Ahora tenemos tiempo, oportunidad, horario para hacerlo. Yo le invito en el amor de Cristo que haga planes. A partir de este día, si no lo había hecho, haga planes y ponga un horario de oración en su casa, en familia. No le digo una hora, hermanos. Usted camine la milla y haga más del tiempo, más si tiene niños. Pero con sus hijos, haga un tiempo breve que empiecen ellos a caminar, empaparse en la oración. Cristo vino aquí, hermanos, y él de niño fue instruido. Evidencia hay en la palabra, en el Evangelio de Juan, cuando lo llevan a Jerusalén a los 12 años. Y él ahí ya estaba compartiendo la palabra con los hombres sabios que estaban en las sinagogas. Y él estaba siendo instruido en la palabra. Y en su momento él caminó para cumplir su propósito, pero vivió naturalmente. Nosotros también, hermanos, caminar en esa parte. Cristo, como dije, ¿a qué vino? Está muy claro lo que él vino aquí a la tierra. Voy a poner esos principios porque voy a extender un poquito el sermón en las 3 tipos de oración que hacemos. Oraciones en la carne, oraciones en el alma y oraciones en el espíritu. Y que tú veas ese tipo de oraciones y tú decidas qué es lo que quieres lograr y alcanzar, dependiendo de cómo estemos orando. ¿Le parece? Pero primero vamos a ver el ejemplo de Cristo. Vino aquí él a cumplir la palabra, hermanos, a cumplir la voluntad del Padre. Acompáñeme al Evangelio de Juan, en el capítulo 6. ¿Sí? Dice la palabra en el versículo 39-40. Ahí está compartiendo Cristo cuando hablaba con los discípulos y decía que él era el pan de vida. Y esta, en el 39, es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Otra ratificación de la voluntad, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir, hermanos? Todo lo que me diere, que no se pierda, sino que se resucite. Esa es la voluntad del Padre con Cristo. Usted y yo somos fruto de esa voluntad del Padre. Cristo vino aquí a cumplir la voluntad del Padre, y también usted lo puede ver en Mateo, para los que anotan. Mateo 6, 17 y 18. Ahí Cristo dice: no crean que he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Ahí mismo en Juan, si no se movió, vaya al capítulo 3, para nada más dar fundamento, que yo sé que usted ya lo sabe, pero hay mucha gente que ve el mensaje y que necesita recibir la enseñanza. Dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28, perdón, no me pierda Juan, es Mateo 20, 28. Terminamos yendo ahí. Dice la palabra: como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Y qué dice? Y para dar su vida en rescate por muchos.
Lo mismo dice Marcos 10:45. Regrese a Juan, porque Cristo, hermanos, vino a rescatarnos. ¿Y a qué no vino Él? En el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, usted se sabe ese texto, porque de tal manera amó el Señor al mundo, que ha dado a su Hijo, a su único Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y a qué no envió el Señor a su Hijo? El 17, porque no envió el Señor a su Hijo al mundo para condenarlo. Amén. Sino para que el mundo sea salvo. Adelante. Te dice quién es el que se condena, el que no cree. Pero Cristo no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarnos, Él vino a rescatarnos. Pero Él inició su vida, hermanos, orando. Su ministerio, si usted lo recuerda, en el capítulo 4 de Mateo, en el capítulo 4 de Lucas, ahí habla ampliamente de cómo fue introducido Cristo y llevado por el Espíritu al desierto. Inició orando. ¿Cómo culminó Cristo su ministerio? ¿Dónde fueron a aprenderlo? ¿Dónde estaba Cristo? En el Getsemaní. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Orando. Hermanos, yo creo que ya es tiempo de que dejemos de estarle poniendo banditas de oración a la vida cristiana. ¿Qué son banditas de oración? La bandita te la pones cuando te hiciste una herida. ¿Qué es una bandita de oración? Cuando tienes un problema, entonces voy a ir a orar. Cuando se te presenta una necesidad fuerte, voy a ir a orar. En el mejor de los escenarios. Porque el peor de los escenarios es que te enfríes, que tires la toalla y que te olvides de Cristo. Yo estoy pensando en el mejor de los escenarios, banditas espirituales. Cuando tenemos al médico de médicos de cabecera a nuestra disposición y a nuestro alcance por medio de la oración. Constante, permanente, floreciente. Camino, hermanos. Quiero decirle, la única diferencia nuestra con la humanidad es que creemos en el Hijo de Dios. De fuera vivimos igual que ellos, hermanos. Tenemos la misma necesidad que todos ellos, solo que claramente lo dijo muy oportunamente Sophie en esta mañana. Nuestra plenitud, nuestra satisfacción no está en todo lo que el mundo busca para satisfacerse y para ser plenos. Nuestra plenitud es Él. Y de su plenitud tomamos todo. Y después Él, por su gracia, nos añade todo aquello que nos hace falta. Por su grande y enorme misericordia. Entonces, estamos buscando caminar en Cristo. Hermanos, la Biblia sigue vigente. Si usted ve en la Escritura, viene que echaban fuera demonios y sanaban enfermos. ¿Usted cree que eso pueda seguir siendo activo hoy día? ¿Actual? Que se ore por una persona y que reciba un milagro. Sí, tenemos que estar alineados a la voluntad del Señor, porque también hemos caminado, hermanos, orando por gente que ha estado enferma y no ha sanado de la enfermedad, pero han recibido a Cristo y se han ido con Él. Pagamos un precio, hermanos. Pagamos un precio por tener ese aprendizaje. Y fue con el hijo de una hermana nuestra, su único hijo, que se lo llevó el Eterno. Nosotros estábamos convencidas que el Señor le iba a dar vida a ese joven. Pero el tanto ayunar y el orar y el buscar de la presencia del Señor, entendimos que la voluntad de Él era otra. Y esa búsqueda y esa pasión y esa permanencia y esa profundidad de buscar al Señor preparó a esa madre para la decisión del Eterno de llevarse a su único hijo. Ahí no fue una bandita, ahí ya fue una confirmación, una consolidación, un crecimiento, un sello, una convicción, un estar convencido. Nosotros, hermanos,
Estamos tan afanados en las cotidianidades de la vida. Es que no me gusta este hombre que tengo por pareja porque es un esto. Y ya no quiero hablar de esos temas porque es ocioso. Esos temas son ociosos. Mejor hablemos de Cristo y de la solución y de la respuesta, de la salvación, de la verdad y de la vida. Cristo es lo que tú y yo necesitamos. Pero también necesitamos tomar decisiones. Les enseñaba a las mujeres que somos seres tripartitas. Yo sé que usted eso ya lo sabe. Pero en un principio de aplicación, que somos seres espirituales, que tenemos un alma, que vivimos en un cuerpo. Si el cuerpo, hermanos, es el amo en esa conjugación que estoy describiéndole, el alma es el mayordomo y el espíritu es el esclavo. Pero si el espíritu es el Señor, es el amo, el alma es el mayordomo del espíritu y el cuerpo es esclavo. Y eso lo dice Pablo en el capítulo 7 del libro de los Romanos. Y en el capítulo 8 habla también de que somos esclavos del pecado para muerte, pero podemos ser esclavos del espíritu para justificación, salvación y vida eterna, hermanos. ¿De quién quieres ser esclavo? ¿De tus deseos, de tus pasiones, de tus pensamientos, de tus juicios, de tu carnalidad o del Espíritu Santo? Y es en la oración, en el tiempo de oración, hermanos, que parece que no sucede nada, que parece que no pasa nada, que parece que no se mueve nada y que no conseguimos nada y que nos postramos durante horas, minutos y nos levantamos y vemos todo igual. Y vamos otra vez y volvemos y seguimos viendo todo igual. Y vamos otra vez y volvemos y seguimos viendo todo igual, hasta que llega un día en que son abiertos nuestros ojos y nos damos cuenta que hemos cambiado. Y quizá las circunstancias a nuestro alrededor no han cambiado, pero nosotros hemos cambiado. Es el principio principal de la oración, hermanos. Cambiarte a ti, cambiarme a mí. No es una llave para estar concediendo peticiones, es una llave de tu alma, es una llave de tu corazón, para un acceso del Eterno a tu interior y se haga la obra del Señor en tu vida. ¿Dice amén a eso? Y siempre hemos visto la oración como una llave para abrir muchas puertas. Entiéndame, sí lo es en un sentido, pero una vez que haya caminado el Señor en ti, en tu interior, después te conviertes en un instrumento. Mire, hermanos, algo que el Espíritu me daba. ¿Cuántos cientos estaban frente a Goliat en la batalla, en la guerra, y el gigante intimidándolos y burlándose del Eterno? Se supone, hermanos, que todos los que estaban ahí era gente preparada para la batalla. Y David no estaba ahí. Pero el Señor se encargó de que él fuera, por medio de su padre, Elí, va por David y le dice: llévale comida a tus hermanos porque están allá en el campo de batalla. Y lo envía por medio del Padre. El Padre es el que envía, hermanos. Lo envía. Y allá lo esperaba ese cuadro. Hermanos, si tú estás orando, de ahí de donde estés escondido, de ahí te van a mandar llamar. De donde estés escondido, de ahí te van a sacar para que vayas y hagas para aquello, para lo que el Señor te está preparando. No perdamos el enfoque. No perdamos el enfoque. De ahí el Señor lo hace. Fue y trajo a David y fue el único capaz. Aparentemente no tenía las armas ni la milicia de los que estaban ahí presentes en la batalla,
Pero había un armamento, un poder, una unción, una milicia que él estaba recibiendo allá en lo apartado, allá en lo solo, allá en lo escondido, que nadie podía tener y recibir. Solamente aquel que estaba pagando el precio de apartarse, de buscar, de permanecer, sin ninguna motivación de venir a ser alguien público y una figura pública, solamente por el placer de estar en lo íntimo, adorando y buscando al Padre de espíritus, al Padre de las luces, al Padre eterno, a nuestro Señor. ¿Dice amén? De allá lo sacaron a una batalla. Y él fue por medio. ¿Y qué dijo él? O sea, él no se olvidó. Él no agarró ninguna gloria, ninguna corona. En el nombre de Elohim, Tsebaot, es en el original, así dice, de los ejércitos. En el nombre del Shaddai, el Todopoderoso. Venía en el nombre. Mire, en el nombre de quién nos levantamos nosotros. En el nombre de quién estamos peleando las batallas. En el nombre de quién. En el nombre de la carne, en el nombre del alma o en el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a meditar en esa parte, hermanos. Jesús inició su ministerio orando. Oraba él. Una oración que no nos lleva a ninguna parte. Es la oración de la carne, hermanos. Santiago 4, del 1 al 10. Santiago 4. Ciertamente la oración es la llave de tu corazón, hermanos, de tu alma, de tu ser. Dice la palabra. Voy a leer del versículo 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten entre sus cuerpos? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia. Y aún así no pueden alcanzar todo lo que están codiciando o ambicionando. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Y cuando pides, no recibes, porque pides mal, para gastar en tus deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo del Señor. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, hermanos, pues al Señor. Hay que resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos, y ustedes, los de doble ánimo, defínanse y purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa entonces se va a convertir en lloro, pero vuestro gozo en tristeza. Pero aún así, si nos humillamos delante del Señor, Él nos va a exaltar. Miren, hermanos, un dato aquí interesante. En el versículo 5 dice que Él ha hecho morar en nosotros a su espíritu. No me pierda esa parte. Acabo de leer otro hecho interesante aquí en Romanos. Permítame. En Romanos 7:17 dice, de manera, está hablando aquí Pablo del pecado que mora en él. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se da cuenta? El pecado mora en mí, pero también mora en mí el Espíritu. ¿Lo leímos? Hermanos, el pecado es tu carne. La carne es corrupta, por eso la carne se va a quedar aquí. La carne no va a ir a lo eterno, a lo incorrupto, lo corrupto se va a hacer incorrupto. Amén. Pero esta carne constantemente quiere dormir, quiere comer, quiere halagos, quiere estar bien, quiere satisfacción, quiere satisfacer todas las cosas materiales y emocionales. El alma
eres tú y soy yo la que está en conflicto de complacer al espíritu que mora en nosotros o de complacer a la carne, que es el pecado que casualmente también mora en nosotros. ¿Me expliqué? ¿A quién vas a complacer, hermano? ¿A tu carne, al pecado o al espíritu? ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Les decía a las mujeres en la enseñanza, en cómo reaccionamos. Nuestras reacciones delimitan nuestra madurez espiritual o nuestra inmadurez espiritual. Nuestra carnalidad, se lo pongo de esa manera, o nuestra espiritualidad. La oración de la carne, eso hace. ¿Qué sería una oración en la carne? Por favor, ayúdeme, porque sé que somos expertos en eso. Ayúdeme. Una oración en la carne. Cámbiame al marido, dijo el pastor. Señor, que se acabe la pandemia. Ya quiero salir de la casa con mis amistades, con la familia, que se acabe. ¿Será una oración del espíritu esa o de la carnita? Ayúdeme. ¿No escuché? De la carne. Otra oración de la carne, ayúdeme. Usted sabe de eso. No finja demencia. Los he escuchado orar. Señor, estos hijos que tengo, Señor, corrígelos. Y el Señor te dice, si para eso estás tú ahí. Hola. ¿Quieres que el Señor te lo corrija? Si el Señor te lo corrige, se lo lleva con Él. ¿Eso quieres? ¿Que se lo lleve Él? Entonces corríjalo usted, porque usted es el papá y la mamá. Se acabaron los amenes. ¿Y a los papás quién los corrige? El Señor. Porque si un hijo corrige al padre, maldición acarrea para su vida y se acabaron los amenes. La oración nos cambia, hermanos. En la medida que tú y yo estamos orando, se nota. Se nota, hermanos, cuando estamos orando. Se nota. Nos damos cuenta. Y también nos damos cuenta cuando estamos dejando de hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos contestando? ¿Lo que estamos pensando? ¿Dice amén? Porque ahora sí que todos los ojos están muy raros. La oración del alma, hermanos, no siempre es mala ni egoísta. La oración del alma, de hecho, siempre está buscando la justicia, el favor, la misericordia. Y a veces esa es la oración que el Señor concede. Usted puede ir conmigo al Salmo 103. ¿Cómo inicia? Alma mía, dice, no te olvides de ninguno de los beneficios. Algo así, a ver. Salmo 103. Bendice, alma mía, Adonai. ¿Y qué dice? Bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Vea la oración del alma. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a sus hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, hermanos, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Vea la oración del alma. La oración del alma está diciendo, Señor, tú eres el que me sana. O sea, está declarando la palabra profética. El alma que se inclina a lo carnal dice, Señor, quítame esto, estoy enferma, estoy harta, estoy cansada, estoy fastidiada. Y el alma entendida dice, tu Señor, tú eres el que sana
mis dolencias. Tú eres el que sacó mi vida del hoyo de la desesperación. Tú eres, Señor, el que me haces misericordia y el que me corona de favores. Tú eres el que haces justicia. Tú eres el que no consideraste mi iniquidad para llamarme a ser parte de tu reino. Conoce, Señor, mi aflicción. Juzga mi causa y defiéndeme. ¿Le parece esa una oración apropiada? Fuerte, concisa, profunda y del alma. La otra oración del alma muy conocida es la del Salmo 42. Como el siervo, ¿qué dice? Brama por las aguas, así brama mi alma. El alma tiene muchas emociones muy fuertes, pero si las encaminamos apropiadamente en la oración, el alma tiene control y dominio propio. Que tú eres el que tienes el control y el dominio propio. El alma puede ser el mayordomo del Espíritu Santo, obedecer las instrucciones y se manifiesta en el cuerpo, porque el cuerpo es el esclavo. Pero cuando estamos viviendo en la carne, el alma, puras quejas y lamentos negativos en la oración, y en la carne se manifiesta, porque la carne es el amo. Tengamos cuidado y analicemos eso, hermanos, porque la oración es la llave de nuestro corazón, de nuestra transformación. Empecemos caminando así, y conforme vayamos caminando, el Señor nos va llevando a otros niveles y otras alturas. Si no, pregúntale a David. A David ya lo habían ungido rey cuando estaba pasando ese incidente, pero él seguía ya buscando y apacentando las ovejitas de su padre, allá en lo escondido. Pero es, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, donde habla de la oración, tú ora a tu Padre en lo secreto, ¿verdad? Y cuando ores a tu Padre en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Y no de que te lo va a decir a todo el mundo, sino que tú vas a recibir la bendición. Esa es la oración de la carne. Pedimos erróneamente. Y la del alma está en un conflicto, pero tenemos el control nosotros de saber orar oportunamente. Y por último, la oración del Espíritu. Vamos a ir a la oración que hizo Cristo por los discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Y con eso voy a terminar, hermanos. La oración es la llave, hermanos. La oración no es un sistema para hacer peticiones y resolución de necesidades, que sí sucede, pero no es la prioridad. La oración, el corazón de la oración es que tengamos comunión con el Padre. Ese es el corazón de la oración. Que vayamos a tener comunión con Él, intimidad, declararle la gratitud, el afecto, adorarlo, deleitarnos, estar en Él. ¿Tú crees que el Señor no se da cuenta? Pues obvio que sí. Si está ahí, ay no, voy a orar, porque ya me dijeron que es la llave. Y el Señor es como, voy a salir y, ándale pues, contigo voy a salir. Ay no, qué enfado. La condición del corazón importa bastante. Cuando descubra usted, hermano, el placer, el deleite, la satisfacción de estar en su presencia, no va a querer estar haciendo otra cosa más que orar. Mire, hermanos, usted sabe que fue la oración la que nos ha abierto la puerta. Por eso está ese texto ahí en esa pared. Y hemos sido muy favorecidos de milagros extraordinarios, hermanos. No quiero hacer énfasis en ello, porque no quiero vivir de esos milagros que el Señor nos concedió. Quiero nuevos milagros, quiero nuevas glorias, quiero ver la gloria del Señor manifestándose en sus hijos, en nosotros, hermanos. ¡Qué maravilloso! Claro que esos milagros que hemos tenido son un aliciente, son una motivación, pero que no sean el motor de la oración, la petición, sino el estar en Él. El tener esos tiempos de oración aquí en casa. De una vez le anuncio, los viernes se abre de nuevo el tiempo de oración en casa de papá. A las 6 de la tarde va a estar abierto el templo
para aquel que tenga la necesidad de caminar en oración. Y vamos a seguir con el protocolo. Usted llega y está muy amplio el templo, se pone en su lugar aparte, no tiene que saludar, no tiene que hablar, venga a lo suyo y retírese cuando usted ya haya concluido. ¿Por qué? Porque entiendo yo que tenemos como pastores que abrir el espacio y la oportunidad, porque hay veces que hay momentos o lugares en el hogar donde no es propicio, donde no se puede, donde es un poco difícil. Como pastores vamos a abrir ese espacio para la oración. ¿Ya está ahí? En Juan 17. ¿Cómo hizo Jesús la oración por los discípulos? Oraba por ellos, hermanos, y rogaba al Padre, guárdalos. ¿Verdad? En el versículo 11 del capítulo 17, guárdalos, le dice Jesús. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, y por unidad. Guárdalos y por unidad. ¿Cómo debemos orar nosotros? Señor, guárdanos en este mundo en el que vivimos, Padre, y que en nuestra familia estemos en un mismo sentir, no solamente aquí en casa, la familia del Señor, que estemos en un mismo sentir. Porque si uno siente otra cosa, entonces ya no está ahí el Espíritu Santo en unidad. Ya hay ahí una desigualdad. Porque le dice, no los quites del mundo, ¿verdad? Pero guárdalos del mal. Esa oración es la que tenemos que hacer nosotros por nuestros hijos. Señor, oro por mi hija, oro por mi hijo. Sé que no lo puedes quitar del mundo, ni de ver todas esas redes sociales en las que ve y en las que está, pero sí te puedo pedir, Señor, guárdalo, guárdala, de que no se contamine, de que no se vea dañada su pureza, su integridad, su inocencia. Y que yo le diría de recomendación, pues para empezar, una jovencita menor de 15 años no tiene ningún negocio en redes sociales. Así se lo digo. La verdad que no lo necesitan. Es más destructivo que constructivo. Es más corrupción que edificación. Es más dañino que sano. Es más corrupto que saludable. No lo dice la palabra, como dijo Pablo. Se los digo yo, como una mujer que así camino en mi casa. Que mi hija menor no anda en redes sociales, por cuidar su pureza y su integridad. Y le aclaré, no desconfío de ti, hija. Es el mundo al que no le tengo ninguna confianza. Porque no puedes gobernar tú las redes sociales. Porque te metes a cualquier red social, hermanos, y los anuncios se te disparan. Tú no estás pidiendo qué anuncio sí quiero y qué anuncio no quiero. Ellos te anuncian y te publican lo que ellos quieren. Pero yo tengo el control y yo tengo el dominio. Rogar, porque nuestros hijos ciertamente no pueden ser quitados del mundo, hermanos, pero sí guardados de la maldad que ahí hay. ¿Le parece? ¿Una oración del Espíritu? Claro que sí. Y a nuestros hijos leer la palabra los santifica, porque le dice Jesús, santifícalos en tu verdad. No lo apunté ese texto, pero aquí está. El 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nos conviene que nuestros hijos y que usted y yo principalmente leamos la verdad, porque vamos a ser santificados por medio de la lectura de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, aparte de que apártalos del mal, que no se contaminen, santifícalos. Y les dice Jesús a los discípulos que sean uno. El versículo 21, que sean uno como tú y yo. Hermanos, lo leímos al inicio del sermón, en el Mateo capítulo 18, que si nos ponemos de acuerdo, ¿qué no podemos pedir que el Señor nos lo conceda, hermanos? Que sean uno. Es esa unidad a la que se está refiriendo Jesús. Que demos testimonio del reino. En el 20 dice, mas ruego no solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra. Se trata de todo esto, hermanos, de que seamos un testimonio vivo de Cristo Jesús.
y de su palabra. ¿Cómo van a creer en nosotros? ¿Cómo van a creer en nosotros? Por nuestro testimonio. Y que vayan a Cristo todos aquellos que conozcan de Él. Por ejemplo, en el 24, Padre, ¿cuál es el propósito de todo esto? Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo, hermanos, no le ha conocido, pero yo te he conocido, y a estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Yud-Hei, Bab-Hei es su nombre, hermanos, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es el punto, hermanos? Orar conforme a su voluntad. Termino con Romanos 8:14. Y si me gusta acompañar el joven del teclado, se lo agradezco. Romanos 8:14 es una oración conforme el Espíritu. Aquí Cristo oró de esa manera por los discípulos. Ahora aquí vamos a empezar del 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Señor, estos son hijos del Señor. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos del Abba. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Haga una pausa ahí, hermanos. Si estás pasando tiempos de aflicción, es para buscar al Eterno, pero quiero que sepas que te dice el Señor que lo que estás pasando es para que se manifieste la gloria del Señor en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus hijos, en tu familia, en tu salud. Es para que se manifieste. Tenemos que ejercitar la fe, hermanos, porque dice el 19, porque el ardiente anhelo de la creación es el aguardar la manifestación nuestra, hermanos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, hermanos, será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa que es de los hijos del Eterno. Porque sabemos, hermanos, que toda la creación gime, la gente afuera gime, clama, sufre. Hermanos, jovencitas hoy día las están secuestrando, caminando por la calle a cualquier hora del día. Las noticias están al flor del día, hermanos. Pero a los que temen al Señor no les sobrevendrá ningún mal. Más, eso sí, tenemos que andar como hijos de la luz, no de la oscuridad. Tener mucho cuidado con eso, porque aún así hemos experimentado nosotros la aflicción de que gente nuestra ha sido afectada de esa forma, pero la misericordia del Eterno se manifestó, porque era algo no aprobado por el Eterno. Y eso sigue, hermanos. ¿Y qué? ¿Hemos de vivir con temor? No. Dice, ustedes ya no pueden vivir con temor, con todo y que la tierra está sufriendo, gimiendo y en calamidad y en perdición y en corrupción, y más terrible y más perdida y más perdida. Pero no así con ustedes. Ustedes son la esperanza de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los hijos que hacen que la gente que está perdida, sin esperanza, sin futuro, vean en ti una luz de esperanza, una luz, un futuro, una sal, un sabor, un deseo de vivir. Porque el mundo se está consumiendo, hermanos. Sabemos que toda la creación gime y están dolores de parto de darte a luz a ti, hermano. Y no solo ella, sino también que nosotros mismos, los que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos por dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo.
porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si se ve, ¿a qué esperarlo? Hermanos, es la fe. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Yo estoy esperando ver la iglesia de Cristo en victoria, hermanos. La carga de su vida, hermano. Y le hablo con el corazón de Cristo en mi corazón. Es mi carga. Como dice Pablo, se me agolpa la carga por la iglesia. Conocemos los pastores muchas vidas de ustedes y traemos esa carga. Recíbame esa palabra porque suena como que feo, pero es un constante clamor con el Eterno, porque hay hermanos que están pasando aflicciones económicas, problemas financieros, de casas, de viviendas, de matrimonios, de hijos, y hay otros que traen una necedad solamente en su corazón. Sean justificadas o injustificadas, sean legítimas o ilegítimas tus causas, tus aflicciones, es menester de los pastores estar velando por sus almas. Pero yo no puedo hacer por ti lo que tú mismo no estás dispuesto en hacer por ti. Yo ya hago la parte que me corresponde, pero tú, ¿qué estás haciendo por ti mismo? Por tu alma, por tu comunión, por tu restauración, por tu convicción, por tu fe, por tu comunión con el Eterno, por tu crecer en el Evangelio. Ya no digo descubrir un propósito, hablo simplemente de estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo que hacemos en Él no es en vano, porque fiel es el que nos llama, hermanos. Pero ahí está la carga, pero en esperanza y con paciencia aguardo, hermanos. Me da mucho gusto que esté aquí Lupita y Tania, porque he orado mucho por ustedes y sé que el Señor las trajo, y oro por su casa también, hermanos. Pero yo no puedo hacer por ti lo que tú no estás dispuesto a hacer por ti mismo. No puedo, ni Cristo, ni el Abba, porque nos ha dado libre albedrío, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado dominio propio. Tú puedes, hermano, levantarte. Tú puedes, hermano, vindicarte. Tú puedes caminar y permanecer en el reino. Tú puedes, porque Cristo mora dentro de ti. Tú puedes. Tú puedes. De igual manera, el 26 y termino. El Espíritu, hermanos. Por eso tenemos que orar en el Espíritu. Y no estoy hablando de hablar en lenguas. Estoy hablando de orar en el Espíritu. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Obvio, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, porque somos muy necios a veces en nuestra manera de acercarnos al Eterno. Mas Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del corazón, la intención del Espíritu, perdón. Pues conforme a la voluntad del Señor, que eso quiere llegar, intercede por los santos. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y oraba que se hiciera la voluntad del Padre. Hermanos, nuestra arras de garantía es el Espíritu Santo, de orar conforme a la voluntad del Padre, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a orar conforme a la voluntad. Tenemos que aprender, crecer, caminar, permanecer en dejar de orar carnalmente, aún almáticamente, orar en el Espíritu. ¿Y qué es eso? Señor, que tu reino se establezca, que tu reino venga aquí. Ese canto está intenso, hermanos. Ayúdeme, cambio de cinta. No contaba con ese canto que el Señor le iba a dar a nuestro hermano Sinaí. Si usted ha contado el costo y ha evaluado el precio, ahí donde usted está, póngase de pie. Póngase de pie. Este canto es un canto de compromiso. Me costará la vida. ¿Qué quiere decir? Que te va a quitar el Señor la vida, vas a morir. No, la vida se refiere, me costará que voy a dejar de hacer cosas que me gustaban y que me quitaban el tiempo para estar con Él. Me costará la vida, me costará todo. Ahí donde está, no empiece la música.
Empiece a hablar con el Eterno. Empiece a orar en el Espíritu. Señor, establece tu reino en mí. Como familia, ya no poner en tela de juicio si vamos a la iglesia o no. Definidos, hermanos, el reino establecido como una prioridad. Cristocéntricos al 1000, radicales al 1000. Salvo que usted esté pasando por un problema de salud, de lo que estamos guardándonos ahorita, guárdese en su casa y pase su tiempo de protocolo. Pero si tú estás sano y estás dentro de la normatividad, porque nos sujetamos a las leyes y a los preceptos puestos por nuestra autoridad. Si no eres menor de 10 años y mayor de 60, puedes venir a la iglesia. La iglesia es esencial, hermanos. La iglesia es esencial. La iglesia es la puerta del cielo. La iglesia es la embajada del Eterno. La iglesia es el lugar donde aquí somos sanados, curados, levantados, renovados. He contado el corazón. Habla con papá, hermano, habla con papá. Aquí estoy, Señor. Quizás sea una vez más, no importa, no importa. No te canses de presentarte delante de Él. No te canses de hacerle votos, de hacerle promesas y decirle aquí, Señor, ahora, créeme, llegará el día en que se consolidará eso que estás presentando. Con tu sangre para salvar mi vida. Ya eres salvo, hermano. Para darme salvación. Ya eres salvo. Ahora vive como cristiano resplandeciente. Ya hay salvación en ti y a tu casa. Sométete al señorío de Cristo y Él va a poner en orden tu casa. No te alejes de Él, acércate más a Él. Para ser como tú. Mi Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor. Te presento a tu iglesia y declaro esta palabra viva en cualquier momento que se sintonice, en cualquier momento que se reciba. Declaro que cumplirá el propósito para el cual está siendo soltada. La llave de tu vida en Cristo es la oración, de tu crecimiento, de tu sanidad, de tu permanencia, de tu victoria, de tus peticiones, de tus necesidades, de tus anhelos, es la oración. Recibe la bendición del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia que es Cristo sea derramada sobre toda tu casa. El costo me costará la vida, me costará